Fabre. Y bueno, gracias a Dios tengo muy buena memoria y me apasionan las cosas viejas. Lo que yo te puedo contar es de que cuando tenía 4 años, que iba con mi papá, en esa época araba a caballo, tenía un arado Oliver de 2 rejas de 12 pulgadas y un Triunfo de 3 rejas de 12 pulgadas. Y con mi mamá íbamos a la mañana temprano, a la salida del sol, me llevaba al lado de ella, y mi mamá llevaba la canasta y le llevábamos el desayuno a mi papá y a un señor que trabajaba con mi papá, que era de Mataco, que era el señor Cornejo. En esa época trabajaba con mi papá. Y bueno, y después del desayuno, mi papá me llevaba a dar una vuelta, sentado en la falda de él, y por eso tengo la suerte de poder decir que yo sé lo que es arar a caballo, porque no fue una vez, me llevó muchas veces a dar una vuelta al lote, o sea, iba hasta la punta y volvía, y después me bajaba y yo me tenía que ir a mi casa solo, caminando. Y era lindo ver arar los caballos. Y hay algo que yo siempre recuerdo, porque por ahí, a ver cómo sería para explicar. El arado Oliver de 2 rejas llevaba 4 caballos y el surquero. Y el Triunfo llevaba 6 caballos, 3 y 3 y el surquero. Una de las cosas que yo siempre recuerdo, cuando mi papá me llevaba, el arado Oliver de 2 rejas de 12 pulgadas, llevaba 4 caballos que iban tirando, 2 adelante y 2 atrás, y el surquero que iba en la punta del lado derecho, que ese caballo era el que llevaba la línea en el arado. Y el Triunfo tenía 3 rejas de 12 pulgadas y lo tenía con 6 caballos, 3 adelante y 3 atrás. Y trabajaban con el balancín, que se llamaba, con los tiros de cadena, la pechera, y también llevaba el surquero, que iba en el surco llevando la línea. Y siempre mi papá tenía la precaución de elegir los caballos de la misma altura, porque eso me lo explicaba, yo tenía 4 años, te podés imaginar, pero grabo esas cosas porque, ¿cómo te puedo decir? Me gustaban. Y él me decía siempre, fíjate cómo los caballos marcan el paso. Los caballos cuando iban arando solo se ordenan para tirar parejo y van caminando al mismo ritmo. O sea, van caminando el mismo paso. Entonces el balancín trabaja parejo y no hay tironeo. En esa época el arado tenía una palanca del lado izquierdo que había que levantarla cuando llegaba a la cabecera, y del lado derecho tenía la otra palanca que clavaba la parte de adelante. Cuando el arado se clavaba, que lo clavaba cuando daba y esa rueda derecha tenía una dirección para que dé vuelta en la cabecera. Se manejaba con una palanquita así, y acá estaba la palanca para clavarlo. Y cuando el arado se clavaba, la rueda se autoalineaba porque tenía una traba. Y clavaba la parte de atrás del arado, y la rueda de atrás del arado iba inclinada en el surco, apoyada en el surco que iba haciendo, y cuando el arado clavaba también se trababa para que vaya derecho. Bueno, esa es la parte de los arados. Y después viene la parte que te quería contar, de que en esa época se sembraba maíz, y venían a mi casa gente de Ojo de Agua, de Santiago del Estero, que eran los juntadores de maíz, la época de la troja y la época de la maleta, que se juntaba a mano. Quería hacer una acotación sobre eso, porque una de las únicas sembradoras que había en esa época era marca Ciclón, y era de 3 surcos, y era a caballo. La máquina la llevaban 2 caballos, y la máquina Ciclón tenía 3 tachitos, y era redondito, chiquito así, y salía para arriba grande. Y no había placas en esa época como las que conocemos ahora, la que la gente puede hablar de lo que es una sembradora placa. La sembradora tenía un engranaje como si fuera plano, y tenía todas las muesquitas. Y entonces ahí iba robando el grano y lo iba alargando. Obviamente que estaba a esta altura. Y la semilla en ese momento, en esa época, era muy difícil conseguir la semilla con genética, la semilla pura, la semilla híbrida. Entonces se hacía el hijo del maíz, del hijo, del hijo, del hijo y del hijo. Entonces se elegían las espigas, se las cortaba arriba un tronquito, se le sacaba la punta y la parte del fondo de la espiga, que es la parte donde están los granitos redondos, que hoy los conocemos por el número R. O sea que se usaba el C1, el C2 y el C3 del medio. Y después de ahí, de haber seleccionado las espigas, sacando esas puntas, se lo desgranaba adentro de un tarro de 200 litros con una varilla esa de alambre, se iba desgranando y después se zarandeaba. Se ponía una zaranda, la zaranda estaba colgada del techo y tenía 2 manijas, y se zarandeaba el maíz para que los granos queden uniformes. Y el sobrante iba para los animales, y de ahí se seleccionaba el maíz. Y bueno, y te cuento la parte de la maleta. Esta es la maleta que se usaban, o sea, que usaban los operarios, la gente que venía a trabajar, que juntaba maíz. Esta es una maleta chica,
es una maleta, digamos, para un joven. La maleta que se usaba normalmente era más larga, tenía como 3 metros y casi idéntica como esta. Esta lona es la famosa lona alpargata que venía antes, y la maleta tiene cuero abajo que iba rozando contra el piso. Y esto, el operario tenía un cinturón acá con 2 hebillas acá atrás que lo ajustaba y tenía los tiradores. Y la maleta tenía 2 ganchitos, que esto ya está viejita. Entonces la maleta, el operario la ponía entre medio de las piernas y le enganchaba acá tenía un agujero la lona y se enganchaba acá. Y entonces el operario iba caminando y iba deschalando la espiga. El deschalador de la espiga era como un clavo de eso de techo de ante así largo, que tenía como un diamante, 4 puntas, y normalmente era un marlo que usaban y tenía una collarita acá de cuero. Entonces con eso deschalaban el maíz. Y el operario, ¿qué hacía? No arrancaba la espiga ya estaba tumbada, ¿no es cierto?, para el lado de abajo. Entonces ahí mismo deschalaba la espiga y sacaba la espiga solamente y la metía dentro de la maleta, la ponía acá y hacía la lucha. La lucha tenía, de acuerdo al rendimiento, más o menos 25 metros, 30 de largo. Iba con 2 surcos, iba deschalando este y deschalando este, juntando el maíz. La que estaba en el suelo también la ajustaba. Y hacía la lucha de 20 metros y se volvía por los otros 2 surcos. Y ahí descargaba la maleta, se la ponía al hombro, la maleta estaba llena, se la ponía al hombro y descargaba dentro de la bolsa maicera. ¿Está? Y las bolsas las ponían una a la par de la otra. Y esas bolsas estaban identificadas, en las bolsas de yute, las bolsas de yute, sí, que había antes, que eran grandes así. Y entonces cada bolsa tenía el número del juntador de maíz para llevar el control de la cantidad de maíz que se juntaba. Y yo tuve la suerte de ir con mi papá en la chata a caballo. La chata de esa época tenía las ruedas de adelante, que eran de fierro, chiquitas, y las grandes estaban atrás. Entonces íbamos con 2 caballos, yo iba con él, y cuando salíamos para el campo, mi papá me decía, sentate, anda parado más atrás, porque llevaba las riendas largas, porque en la parte de adelante la chata movía mucho, había que aguantar con las rodillas el movimiento de la chata, porque era fija, no tenía elásticos, entonces atrás era más suave. Y bueno, y la chata tenía al medio, en una orilla, tenía un caño redondo, un caño más o menos grande así, galvanizado, que yo todavía tengo uno en el campo, y ahí estaba el malacate con el trinquete. Y en la punta del malacate tenía un sistema que se bajaba así, entonces cuando tiraba de arriba apretaba la bolsa así. Y entonces con el trinquete vos levantabas la bolsa, la hacías girar así y la estacionaba arriba la chata. Y después está el tema de la troja. Y entonces las bolsas que se juntaban en el campo se las traía en la chata hasta la troja. La troja era, por si lo voy a ampliar un poquito el tema, porque hay muchos que no conocen, que no lo vieron. La troja era un poste de pinotea cuadrado y se clavaba en el medio, en un lugar donde se iba a hacer las trojas, se clavaba y tenía en la punta de ese palo, tenía un hierro cuadrado alrededor así que estaba caldeado, se caldeaba fragua y tenía 4 ganchos, los ganchos así. Entonces de ahí salía un cable de acero para cada costado y estaba tirado por 4 cables, entonces el palo se quedaba derecho. Y en cada punta había un poste de quebracho grande, bien clavado, inclinado, y en la punta del cable ya estaba el cable engarzado, en el sistema de tiro estaba engarzado dentro del cable. Y ahí al lado se hacía la troja. La troja se hacía con caña de maíz. Se juntaba cañaveral, y se le ponían los alambres. Y se iba parando la caña, una alrededor del otro así, y venía el carrito, uno en cada esquina de los postes, uno atracaba con la chata ahí y estaba el carrito que llevaba el maíz hasta allá arriba. Y el carrito tenía un sistema, el carrito se tiraba por un caballo que lo tiraba del otro lado del poste. Entonces cuando el carrito llegaba allá arriba se abría solo, porque se regulaba esa parte y se lo centraba. Entonces las primeras 4 o 5 veces que llevaba el carrito de arriba podía estar un poco más adelante o más atrás. Se lo centraba y después a eso se ponía a punto y ahí se iba construyendo la troja hasta arriba. Y bueno, para el caballo en esa época siempre se buscaba un caballo grande, porque el carrito los primeros metros era liviano, pero después había que llevarlo allá arriba a los 10 metros, 11 metros de altura, y automáticamente se abría solo. Entonces el caballo, cuando volvía, el carrito llegaba otra vez donde estábamos con la chata, le poníamos las bolsas y volvía a salir. Después venía la cosechadora,
que no había cosechadoras con plataforma en esa época, era una trilladora que tenía un embocador, se le hacía un corte abajo a la troja y ahí el embocador iba tragando las espigas y salía el maíz en bolsa. Pero ¿qué pasa? Cuando se abría el tajo abajo para el embocador, venía fácil porque el maíz venía de arriba. Pero ya cuando llegaba un cuarto de la troja, había que darle con la horquilla y arrimarle a la salida esa. Era un trabajo muy difícil en esa época, muy pesado, muy duro. Pero bueno, no había otra cosa y esas cosas yo las viví. Porque me acuerdo como si fuera ahora de ver eso y haberlo ayudado a mi padre a juntar las bolsas de maíz.